Hola, muy buenas tardes desde Guadalajara, Jalisco, México. Mi nombre es Ivanjo García Campos, soy estudiante de la carrera de Filosofía en la Benemérita Universidad de Guadalajara y pues para mí es un honor poder compartir esta videoclase para el torneo de novatos entre sociedades de debate. Realmente me siento muy honrado y muy orgulloso de haber sido seleccionado. ¿Qué otra cosa? Pues tengo algún tiempo ya dedicándome a este asunto del debate, acudiendo a torneos y también dando algunas charlas, algunos talleres con respecto a argumentación, lógica, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, esta clase se llama silogismos categóricos, ¿no? Donde vamos a analizar su estructura, vamos a analizar su comportamiento, cuáles son la forma de los silogismos categóricos. Pero yo planteo dos objetivos medulares. El primero es entender el uso del lenguaje, el por qué nos comunicamos, el por qué hablamos. Y por otra parte, también tiene este taller como objetivo introducir de una manera muy básica y muy simple a lo que es a la lógica formal y cómo esta lógica formal nos puede ayudar para fortalecer nuestro conocimiento con respecto a argumentación y pues que nos vaya mejor al momento de elaborar casos, de elaborar argumentos para utilizarlos en el momento de que nosotros estamos en un torneo, ¿no? Bien, antes de empezar ya con la clase, siempre me gusta poner antes una frase y en esta ocasión elegí una frase de mi escritor favorito, Charles Bukowski, y que dice que un intelectual es aquel que dice una cosa simple de un modo complicado y un artista es el que dice una cosa complicada de un modo simple. ¿A qué me refiero con esto? ¿O por qué puse esta frase? Porque considero que nosotros deberíamos de ser artistas de la argumentación, artistas de la lógica, es decir, todo ese asunto tan complejo que es la argumentación y la lógica, poderlo explicarlo y poder compartirlo de un modo simple. Por lo tanto, consideremos que debemos de ser artistas de la argumentación y artistas de la lógica. Bien, entonces el primer asunto es entender el motivo de por qué nosotros nos comunicamos, ¿no? ¿Por qué usamos el lenguaje? ¿Por qué hablamos? ¿Cuáles son las funciones al momento de que nosotros estamos hablando, ¿no? Entonces considero que hay tres funciones básicas del lenguaje, ¿no? Según esto, Irving Copy, en su libro de Introducción a la Lógica, donde nos dice que hay tres, ¿verdad? Que es la informativa, la expresiva y la directiva. Cuando nosotros hablamos, normalmente estamos informando o estamos expresando o queremos que se llegue a hacer una cierta acción por algún mandato o alguna petición, ¿no? Que en este caso sería la directiva. Pero vamos a verlo más a profundidad. Y la informativa es que ordinariamente esto se logra mediante la formulación y afirmación o negación de proposiciones, ¿no? Se está informando sobre algo. También dice que el discurso informativo se utiliza para describir el mundo y razonar sobre él, ¿no? Por ejemplo, esta cosa es, ¿no? Esto es, o qué es eso. En este sentido, nosotros estamos informando bajo el contexto que nos rodea, ¿verdad? Esa es como una de las funciones del lenguaje que nosotros utilizamos cuando hablamos. Y esto se puede juzgar de la siguiente manera, que sea verdadero o falso. Es decir, el discurso informativo nosotros lo evaluamos a través de que algo sea verdadero o algo sea falso. Por otro lado está la expresiva. Y la expresiva es, bueno, básicamente da a conocer sentimientos, emociones y actitudes, opiniones o también creencias bajo algún asunto. Normalmente utilizamos palabras como qué barbaridad, lo siento, querida, te amo, un lenguaje meramente emocional. Y en este punto siempre recuerdo un poema de Jaime Sabines que se llama Espero curarme de ti, que dice, hay que quemar también es otro lenguaje subversivo del que ama, porque tú sabías que te decía te quiero cuando te decía qué calor hace, dame agua, sabes manejar y se hizo de noche. ¿A qué se refiere este poema, no? Que dejemos de lado ese lenguaje emocional de querida, de te amo, te quiero y simplemente lo expresemos a través de las acciones, ¿no? Como un paréntesis para entender mejor pues el lenguaje expresivo. Y claro está que esto no se puede evaluar como verdadero o como falso, sino el lenguaje expresivo se evalúa como sincero o no sincero. Por otro lado, también tenemos lo que es el lenguaje, que es directiva, ¿no? Que es para llegar a tener una acción por el receptor, ¿no? Nosotros
hacemos algo, o mejor dicho, decimos algo para que el receptor haga una acción. Y esto se puede entender como órdenes o peticiones, ¿no? Por ejemplo, lávate las manos antes de comer, ¿no? Esa afirmación quiere que el receptor llegue a hacer una acción, que en este caso sería pues lavarse las manos antes de comer. ¿Cuándo se vuelve una petición, ya no una orden? Cuando se establecen palabras como por favor, ¿no? Ahí ya se vuelve lo que es una petición, ya no como una orden. Es decir, sería por favor, te puedes lavar las manos antes de comer, o por favor, lávate las manos antes de comer, ¿no? Estás haciendo una petición, no una orden, sin quitando como por ejemplo estas palabras que lo vuelven una petición, y si no están, pues lo vuelven una orden, ¿no? Ahora, este lenguaje directivo no se puede evaluar como verdadero o falso, como sincero o no sincero, sino se evalúa como razonable o irracional, ¿no? Por ejemplo, alguien si nos dice, bueno, ve y tírate del precipicio, ¿no? A lo mejor, bueno, esa es una orden o una petición irracional, ¿no? No es razonable porque muy probablemente pues vaya a tener afectaciones físicas, incluso pues llegar hasta la muerte, ¿no? Entonces, básicamente estas son las tres funciones del lenguaje, ¿no? Informativa, que tratamos de dar afirmaciones sobre nuestro contexto, expresiva, ¿no? Que es cuando utilizamos en el lenguaje ciertas emociones, y directiva, ¿no? Cuando queremos que el receptor pues llegue a hacer una cierta acción. Cabe decir pues que la argumentación engloba estas tres funciones básicas del lenguaje, ¿no? Cuando nosotros estamos argumentando, pues se engloban estos tres usos del lenguaje. Ahora, entendido esta parte, vamos a empezar a introducirnos a la argumentación, ¿no? Y me gustaría primero plantear como una línea histórica de cómo va naciendo, cómo va evolucionando lo que es la argumentación, la discusión, la disputa, el discurso, la retórica, etcétera, etcétera, ¿no? Cabe resaltar que también esta línea muy básica del tiempo de la argumentación es algo que me ha parecido como prudente. Sin embargo, podrá haber algunas otras líneas, o me podrá haber faltado algo o alguna época, pero estos son algunas épocas que me parecen, o personajes que me parecen relevantes con respecto a la argumentación. Y bien, pues primero empezamos con Sócrates, ¿no? Con respecto a la mayéutica, donde la mayéutica es un asunto como de pregunta y respuesta, donde bien se sabe pues que Sócrates en este caso salía a la plaza pública de Atenas y preguntaba, ¿no? Y a través de la pregunta se iban generando ciertos tipos de argumentos y se iban llegando a ciertas conclusiones. Platón, ¿no? Nos pone en este mundo la cuestión de la dialéctica, donde la dialéctica ya va más a un choque de argumentos, ¿verdad? Para llegar a ciertas verdades, ¿no? Alcanzar ciertas verdades y a alcanzar ciertas conclusiones. Posteriormente está Aristóteles, que Aristóteles es aquel gran hombre que nos da la cuestión o las bases de la argumentación, que en este caso es el entimema, el silogismo, y habla también con respecto a las falacias, ¿no? En la Edad Media los escolásticos pues también practicaban este asunto, ¿no? Desde un enfoque un tanto más escrito, no oral, ¿no? En la Edad Media se estableció mucho la argumentación desde un aspecto escrito, ya no tanto oral como se hablaba con Sócrates, con Platón, con Aristóteles, ¿no? Y algo más contemporáneo, dos obras que me parecen que son el parteaguas con respecto a lo que nosotros hacemos en debate y en argumentación, es el libro de la lógica parlamentaria de Hamilton, ¿no? En 1808, donde él plantea pues cómo el Parlamento puede utilizar la lógica para controlar a lo que es a la sociedad, ¿no? Para convencerla. Y hay otro libro que viene a refutar la lógica parlamentaria, que se llama El libro de las falacias, de Beckman, de Jeremy, que nace en 1816, ¿no? Trata pues de refutarlo, y este libro en particular iba encaminado a la sociedad a que entendiera cómo el Parlamento los estaba controlando, cómo poder refutarlos, cómo poder cuestionarlos. Entonces me parecen dos obras muy relevantes para plantearlas como una breve historia, línea del tiempo, la argumentación. A partir de estas dos obras, incluso como dato histórico, se empieza a practicar el debate en las universidades, ¿no? Como nosotros pues lo estamos haciendo, como bien se hizo en el torneo de novatos intersociedades de debate. Bien,
La siguiente lámina nos hacemos o nos preguntamos qué es la argumentación, ¿no? Este asunto de la argumentación, ¿cuál es su concepto, ¿no? Siempre el humano está acostumbrado a conceptualizar lo que son las palabras y me parece muy prudente porque de ahí empiezan a surgir ciertos análisis y ciertas conclusiones. Y bueno, me parece que la argumentación desde una manera muy simple es el arte de respaldar tesis con bases y razonamientos, ¿no? Un concepto muy básico que surge a partir de Nicolás Copaldi, este autor y este analítico sobre la argumentación, donde dice que el arte, pues, la argumentación es el arte de respaldar tesis con bases y razonamientos. Pero ahora vamos a ver cómo nosotros podemos elaborar mejores argumentos, pero no solo cómo elaborar mejores argumentos, sino también cómo analizarlos, cómo estructurarlos, cuál es su función en este caso, cuál es su estructura, cómo diagramar argumentos, que también es importante para evaluar lo que son los argumentos, ¿verdad? Bien, entonces, básicamente, para tener mejores argumentos o para crear mejores argumentos, pero también para entender mejor la argumentación, tenemos que partir de algo muy simple, que son los conectores lógicos, ¿no? En este caso hay dos tipos de indicadores, que son indicadores de conclusión e indicadores de premisas, ¿no? Que bajo este punto el argumento está construido por premisas que dan base o premisas de conclusión, ¿no? Entonces, en este sentido, vamos a ver que hay una gran cantidad de indicadores de conclusión. Uno de los más usados pues es el por lo tanto. Siempre cuando nosotros veamos en un argumento o en un texto un por lo tanto, la premisa que viene después del por lo tanto viene a ser la conclusión del argumento. Por eso es muy importante grabarnos estos conectores lógicos o de cierta manera pues estarlos utilizando al momento de estar argumentando, ¿no? Y que aquí pongo una serie de indicadores de conclusión, por lo tanto, de ahí que así correspondientemente, en consecuencia a esto, consecuentemente esto, la cual prueba que esto, como resultado de esto, por esta razón de esto, y así sucesivamente con todos los indicadores de conclusión. Pero como ya bien había dicho, no solamente hay indicadores de conclusión, sino también hay indicadores de premisas, ¿verdad? Que le dan esa razón a la conclusión. Y cuando nosotros veamos este tipo de indicadores en un argumento, vemos que precisamente es una premisa que le está dando razón a lo que es la conclusión. Por lo tanto, siempre que veamos un puesto que sigue una premisa de razón que le da base a lo que es a la conclusión. La más utilizada al momento de estar argumentando es el por qué, ¿no? Nosotros consideramos esto, porque esto, por lo tanto esto, ¿verdad? Así básicamente con el lenguaje se va construyendo lo que es el argumento. ¿Y para qué nos sirve estos indicadores de premisas? Como yo lo había dicho, para entender mejor lo que es la argumentación y saber de cierta manera cuando estamos debatiendo o cuando estamos discutiendo, saber qué es lo que también vamos a refutar. Porque a lo mejor sería más sencillo en decir, bueno, es que tus premisas son verdaderamente sólidas, me parece que son buenas tus premisas, pero lo que no considero es que sea evidentemente aceptable lo que es la conclusión. Por lo tanto, refutamos la conclusión del argumento. Y en este caso pues estuviese tumbando lo que es esa conclusión, ¿no? Con tus premisas se llega a otra conclusión que no es la que tú me estás dando, pero ¿cómo se nos facilitaría más en saber cuál es la conclusión y cuáles son las premisas? Básicamente con estos indicadores, ¿no? Como primer punto. Ahora, entonces este es el primer consejo para elaborar mejores argumentos, que es utilizar lo que son los indicadores de premisas y los indicadores de conclusión al momento de crear argumentos. Pero también esto nos sirve para interpretar los argumentos. Y vamos a ver la siguiente lámina para empezar a ver cómo se está interpretando este asunto. Cómo nos sirven los conectores lógicos para interpretar lo que son los argumentos. Y partimos del asunto más básico, que es el entimema. Recordemos pues que Aristóteles es el que crea este asunto con respecto al entimema. ¿Y qué es el entimema? Bueno, es el nombre que recibe un silogismo en el que se ha suprimido alguna de las premisas o la conclusión, por considerarse obvias o implícitas en el enunciado. Entonces tenemos que como la fórmula es premisa 1 es igual a una conclusión, ¿correcto? El ejemplo es: dejé un chocolate en la cochera de mi casa antes de hacer esta videoclase, ¿no?
Entonces, ¿el chocolate cómo estará? La pregunta es esa, para ustedes que me están escuchando, es ¿cómo se imaginan que cuando regrese yo a mi casa va a estar dicho chocolate? Por ejemplo, algunos podrán pensar que cuando yo regrese a casa el chocolate va a estar derretido, que es lo más común. Más aún si las personas que están escuchando esta videoclase son de Perú, vamos a darnos cuenta que muy probablemente todas las personas van a llegar a una conclusión a través de una primera premisa, que dejé un chocolate en la cochera de mi casa, que cuando regrese a mi casa el chocolate va a estar derretido. Por lo tanto, entonces, ustedes van a pensar eso, ¿verdad? Que el chocolate está derretido. Ahora, bien, ¿por qué ustedes concluyen esto, que el chocolate va a estar derretido? Porque aquí, en el concepto de Entimema dice, por considerarse obvias o implícitas en el enunciado, pero también porque nosotros tenemos cierto conocimiento ya en nuestra mente, ¿no? Ya como una prueba, ¿no? Como un hecho, tenemos cierto conocimiento que lo tomamos como un hecho. Como, por ejemplo, las personas donde viven en localidades que son muy calurosas, ¿no? Que continuamente hace mucho calor, normalmente concluyen que precisamente el chocolate va a estar derretido. Sería distinto que a lo mejor esta videoclase lo estuviesen escuchando personas que viven en Rusia, pues a lo mejor van a decir, como acá hace bastante frío, normalmente cuando regrese a casa el chocolate pues va a estar de la misma manera como lo dejé, ¿verdad? Pero ¿cuál es el punto de análisis con respecto al entimema? Que no es, digamos que se necesita de otra premisa, de una premisa 2, para que se llegue a la conclusión que verdaderamente uno quiere. Por ejemplo, si yo quisiera que ustedes llegaran a la conclusión de que el chocolate está de la misma manera, cuando regrese a mi casa el chocolate estará de la misma manera, puedo decir, bueno, dejé un chocolate en la cochera de mi casa. Premisa 1. Premisa 2, mi cochera tiene un techo, ¿no? Tiene aire acondicionado, no hace calor, etcétera, etcétera. Por lo tanto, cuando regrese a la cochera de mi casa, pues el chocolate va a estar de la misma manera, ¿no? No va a estar derretido ni nada, sino simplemente va a estar tal cual lo dejé. De ahí que se sigue un segundo asunto, que son los silogismos categóricos, y que es al punto que queríamos llegar. Ya no es, el silogismo ya no se digamos, establece por simplemente una premisa, sino el silogismo categórico necesariamente tiene que tener dos premisas para que se llame silogismo, es igual a una conclusión. Por lo tanto, como concepto tenemos que un silogismo es un argumento deductivo en el que se infiere una conclusión a partir de dos premisas. En este caso, premisa mayor más premisa menor es igual a una conclusión 1, ¿correcto? Y vamos a ver este ejemplo, ¿no? de este silogismo que realmente es muy pronunciado, ¿no? Que es premisa mayor, todos los hombres mueren. Premisa menor, Sócrates es hombre. Conclusión, por lo tanto, Sócrates va a morir, ¿verdad? Un silogismo muy básico con respecto a que tiene dos premisas y tiene una conclusión. Ahora, ¿cuál es lo interesante de este punto? Que más adelante lo vamos a analizar. ¿Cómo saber cuando nosotros nos dan un argumento o leemos un argumento, cómo saber cuál es la premisa mayor y cuál es la premisa menor, ¿verdad? Y en este caso también cuál es la conclusión. Por ejemplo, aquí encontramos que tenemos un conector lógico que es, en este caso, pues por lo tanto, o un conector lógico de conclusión que nos lleva y que nos está diciendo que esta premisa, ¿no? Esta proposición es una proposición de conclusión, ¿verdad? Entonces son dos preguntas. ¿Cómo saber cuando nos dan un argumento cuál es la premisa mayor, cuál es la premisa menor? Y en este caso, ¿cuál es la conclusión, ¿no? ¿Cuál es la proposición, la afirmación de conclusión? ¿Correcto? Pero antes de entrar y de aclarar esas respuestas, vamos a ver un segundo aspecto que es cómo diagramar argumentos, para ir entendiendo mejor este asunto de los silogismos, ¿no? Y bueno, diagramar es algo como una representación espacial de ello, ¿no? Como un plano de un edificio o el diseño de una máquina, una gráfica de la población o la distribución del ingreso, un diagrama de flujo para una instalación eléctrica, ¿no? Los argumentos también tienen un diagrama, ¿no? También tienen un plano, también tienen una estructura, digámoslo de esta manera, ¿no? Y ahora,
¿Para qué nos sirve esto? Pues para entender mejor también lo que son los argumentos y para poder evaluar sus premisas, sus proposiciones, sus afirmaciones y ver si verdaderamente tienen una conclusión o no tienen una conclusión o por cómo son conformados dichos argumentos. Entonces vamos a ver ciertos ejemplos y en cómo nosotros los podemos diagramar. Y tenemos aquí dos argumentos, pues, ¿no? Argumento número 1 y argumento número 2, que vamos a analizarlos. Y vamos a la lectura. Dado que cada portador de la enfermedad es un difusor potencial de la misma, debemos, conector lógico, segunda premisa, proteger a las entidades no contaminadas de las ya contaminadas. Ok, ¿cómo vemos este argumento? Tenemos una primera premisa, tenemos un conector lógico aquí que nos dice que esta es la conclusión y tenemos aquí la segunda premisa, que sería proteger a las entidades no contaminadas de las ya contaminadas, ¿verdad? Entonces vemos cómo lo diagramamos. Irving Copy nos dice que cuando estemos leyendo un argumento o nos den un argumento, tenemos que irlas enumerando conforme vayan saliendo las premisas para irlas identificando y para poderlas diagramar. Entonces, este primer argumento quedaría diagramado de la siguiente manera. Primero, pues una disculpa por lo que es esta lámina, que no sabía cómo hacer la diagramación. Normalmente esta clase la doy con una pizarra, pero bueno, hice los dibujitos, no dibujo muy bien, pero espero que se pueda entender, ¿no?, lo que es esta parte del taller. Bueno, tenemos que la premisa 1, ¿no?, es esta, ¿verdad? Dado que cada portador de la enfermedad es difusor potencial de la misma. Y esto nos lleva a una conclusión que sería la premisa 2. Debemos proteger a las entidades no contaminadas de las ya contaminadas. Nos dice Irving Copy, como ya había establecido, que siempre tenemos que ir enumerando, ¿no?, las premisas como vayan surgiendo. 1, 2, 3, 4. Y la conclusión, la premisa conclusión siempre irá hasta abajo del diagrama, ¿verdad? Porque hay veces que nos podemos encontrar que la conclusión del argumento no va a estar hasta el final. A lo mejor la conclusión está al principio del argumento o a lo mejor la conclusión está en medio del argumento. Por lo tanto, el número de la premisa de la conclusión tendrá que ir hasta abajo. Podrá ser el 4, el 5, el 6, depende cuántas premisas tenga el argumento. Vamos a ver el argumento número 2. La predicción más segura es la de uniformidad, porque la inercia es una fuerza poderosa. Tenemos que también, pues, este argumento está conformado por dos premisas. La primera premisa, que es la predicción más segura, es la de uniformidad, porque, conector lógica de premisa, la inercia es una fuerza poderosa, ¿no? Una premisa que le da razón. Entonces, aquí, ¿cuál sería la conclusión, ¿no?, la proposición de conclusión? Bueno, sería la premisa o la afirmación número 1 en este sentido, ¿no?, que nos dice la predicción más segura es la de uniformidad, ¿no? ¿Por qué podemos llegar a esta conjetura? Porque existe un conector lógico que nos dice que esta simplemente es una premisa que da base o da razón a lo que es esta premisa de conclusión, ¿correcto? Por lo tanto, estuviese diagramado de la siguiente manera. 2, que en este caso es la premisa que da razón o base, y en este sentido sería la premisa de conclusión, ¿no?, la conclusión, que sería la premisa número 1, ¿correcto? Entonces vemos que en este sentido son argumentos unitarios. ¿Por qué argumentos unitarios? Porque simplemente tienen una premisa que le da razón o base a lo que es en este sentido la conclusión, ¿correcto? Entonces vemos que así se empieza a diagramar un argumento para entenderlo mejor. Pero ahí no para todo, porque hay argumentos con premisas independientes, ya no argumentos unitarios, sino argumentos con premisas, con dos o más premisas, pero premisas independientes. Y vamos a ver cómo diagramar argumentos con premisas independientes. Y vamos a darle lectura. Es tiempo de instrumentar un sistema férreo de transporte de alta velocidad. Las aerolíneas no pueden satisfacer la demanda y en su intento de hacerlo proporcionan muy mal servicio a los pasajeros, así como condiciones inseguras que ponen en peligro su vida. Los costos de mantener carreteras con una densidad de tráfico mucho mayor a aquellas para lo que fueron consideradas es cada vez más alto. Tenemos aquí que hay 3 premisas, ¿correcto? La primera es tiempo de instrumentar un sistema férreo de transporte de alta velocidad, ¿no?
La segunda es, las aerolíneas no pueden satisfacer la demanda y en su intento de hacerlo proporcionan muy mal servicio a los pasajeros, así como condiciones inseguras que ponen en peligro su vida. Premisa número 3, los costos de mantener carreteras con una densidad de tráfico mucho mayor a aquellas para lo que fueron concebidas es cada vez más alto. Ahora, ¿cuál sería la conclusión de este argumento? Me parece que es muy simple y la conclusión está en la premisa número 1, que es decir, es tiempo de instrumentar un sistema férreo de transporte de alta velocidad. Y estas dos premisas le dan razón o base a esta premisa de conclusión. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo estuviese diagramado este argumento? De esta manera. Tenemos que la premisa número 1, es tiempo de instrumentar un sistema férreo de transporte de alta velocidad, es la conclusión. Por eso va hasta abajo, como ya había aclarado. La premisa 2, que nos dice que las aerolíneas no pueden satisfacer la demanda, está evidentemente como una razón o una base que hace que lleguemos a esta conclusión. Y también la premisa 3, ¿no? Es una parte que nos da razón y base para llegar precisamente a la misma conclusión. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que tenemos un argumento que tiene dos premisas independientes porque no se relacionan entre sí, es decir, nos están diciendo cosas distintas. Por un lado, en la premisa 2 habla sobre las aerolíneas y por otro lado nos habla sobre los costos de mantener una carretera. Premisas independientes, pero que estas premisas independientes llegan a la misma conclusión, que en este caso sería que es tiempo de instrumentar un sistema férreo de transporte de alta velocidad. Bien, entonces tenemos que, así se diagraman estos argumentos con premisas independientes. Ahora, hay argumentos con premisas conjuntas, es decir, que trabajan de manera coordinada o que necesitan que una premisa necesita de otra premisa forzosamente y necesariamente para llegar a una conclusión. Por ejemplo, me voy a regresar un poco. En este caso, si nosotros eliminamos esta premisa, es decir, que solamente existe la premisa 2 y 1, se llega a la misma conclusión. O si eliminamos la premisa número 2, la premisa 3 nos hace que lleguemos a la misma conclusión. Y vamos a ver que con las premisas conjuntas necesariamente necesitamos de este trabajo en conjunto para llegar a la conclusión. Y vamos a analizar el ejemplo. Si una acción promueve los mejores intereses de cada una de las partes involucradas y no viola los derechos de algunas de ellas, entonces la acción es moralmente aceptable. Por lo menos, en algunos casos, la eutanasia activa promueve los mejores intereses de todas las partes involucradas y no viola los derechos de ninguna de ellas. Por lo tanto, conector lógico de conclusión, por lo menos en algunos casos, la eutanasia activa es moralmente aceptable. ¿Cuál es el punto de análisis aquí? Si bien leemos el argumento, como bien se ve, podemos ver que tiene tres premisas, premisa 1, premisa 2 y premisa 3, ¿verdad? Pero si leemos detenidamente, vemos que la premisa 1 y la premisa 2 se relacionan entre sí. ¿Por qué ya no contamos la premisa 3? Pues bueno, porque el indicador de conclusión nos está diciendo que esta es la conclusión, es decir, esta va a ir hasta abajo. Pero ¿cómo estas se relacionan y cómo se diagraman? Vamos a leer de nuevamente. Si una acción promueve los mejores intereses de cada una de las partes involucradas y no viola los derechos de algunas de ellas, entonces la acción es moralmente aceptable. Es decir, esta premisa está dándole concepto a lo que es moralmente aceptable. Y aquí la premisa número 2 nos viene a explicar en los casos en que la eutanasia activa es moralmente aceptable. Y vamos a ver por qué. Porque dice que por lo menos en algunos casos la eutanasia activa promueve los mejores intereses. Aquí en la premisa número 1 dice, si una acción promueve los mejores intereses de cada una de las partes involucradas, entonces es moralmente aceptable. Y aquí nos dice que la eutanasia promueve los mejores intereses de todas las partes involucradas y no viola los derechos de ninguna de ellas. Entonces, estas premisas trabajan de manera conjunta. Una premisa que le da el concepto, digamos, a lo que es moralmente aceptable, y una premisa 2 que le da, en este caso, hechos de cómo la eutanasia activa en algunos casos es moralmente aceptable. Por lo tanto, se llega a la conclusión número 3 de que por lo menos en algunos casos la eutanasia activa es moralmente aceptable. ¿Correcto? Entonces, esto se diagrama de la siguiente manera. Premisa 1 y 2 que trabajan de manera conjunta para llegar a una conclusión. ¿Vale? Bueno, ahora la pregunta es, si nosotros eliminamos esta premisa,
¿se llegaría a la conclusión? Pues no, porque no nos está diciendo cuando algo es moralmente aceptable. Y si eliminamos esta, ¿se llega a la misma conclusión? Pues tampoco, porque no nos está diciendo en qué casos la eutanasia activa promueve los mejores intereses de cada una de las partes. ¿A qué conclusión llegamos? Que precisamente hay premisas que trabajan de manera conjunta, es decir, que necesariamente tienen que estar en este sentido relacionadas ambas, o no pueden una no estar para llegar a la conclusión, porque si quitamos la premisa 2 no llegamos a la conclusión, si quitamos la premisa 3 no llegamos a la conclusión. Entonces, por lo tanto, tienen que estar trabajando estas, ya no son premisas independientes como lo vimos en este ejemplo. ¿Correcto? Pero bueno, también hay argumentos dual, ¿verdad? Argumentos en este sentido, argumentos dual que nos dicen en este caso, pues, que hay argumentos que tanto tienen premisas que trabajan de manera conjunta, como hay también, como en esos mismos argumentos puede haber que tienen argumentos independientes. Y vamos a ver el siguiente ejemplo. Las cimas áridas de las montañas de regiones desérticas son lugares apropiados para instalar observatorios astronómicos. Siendo sitios altos, se sitúan por encima de una parte de la atmósfera, permitiendo así que la luz estelar llegue hasta el telescopio sin tener que cruzar toda la profundidad de la atmósfera. Siendo secos, los desiertos son lugares relativamente libres de nubes. La más leve presencia de nubes o de brumas pueden hacer que la atmósfera se torne inútil para muchas mediciones astronómicas, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es este asunto cuál sería la conclusión de este argumento? Primero, consideramos el primer asunto que tenemos cuatro premisas, y la premisa de conclusión que a mí me parece es la siguiente, que en este caso sería la premisa 1, como dice el diagrama, ¿no? ¿Por qué? Porque si leemos detenidamente las otras premisas, la premisa 2, la premisa 3 y la premisa 4, vemos que le están dando razón a lo que es esta premisa de conclusión, que es las cimas áridas de las montañas de regiones desérticas son lugares apropiados para instalar observatorios astronómicos. Entonces, esa es la conclusión que se llega después de leer esto. Siendo sitios altos, se sitúan por encima de una parte de la atmósfera, permitiendo así que la luz estelar llegue hasta el telescopio sin tener que cruzar toda la profundidad de la atmósfera. Y si bien vemos estas dos premisas, trabajan de manera conjunta, es decir, que la premisa número 2 es independiente a estas, a la 3 y a la 4, porque hay que leerlo. Siendo secos, los desiertos son lugares relativamente libres de nubes. Y la premisa número 4 le da razón a la premisa número 3. Las más leves presencias de nubes o de brumas pueden hacer que la atmósfera se torne inútil para muchas mediciones astronómicas. Entonces, bien vemos que esto se diagrama de la siguiente manera. Tenemos la premisa 1 que... La premisa 1 que es la conclusión, ¿correcto? Y tenemos otras tres premisas, que es la premisa 2, que es independiente, y la premisa 3, que habla básicamente sobre lo mismo, pero que una le está dando razón a la otra. Por lo tanto, estas trabajan de manera conjunta. Entonces, aquí sería la pregunta, si eliminamos esta, ¿se llegaría a la misma conclusión? ¿Correcto? Porque tenemos unas premisas que están trabajando de manera conjunta para llegar a esta conclusión. Si eliminamos estas dos, ¿se llegaría? Correcto, porque hay una premisa independiente que nos está haciendo que lleguemos a esta conclusión. Pero si eliminamos la 3 o simplemente la 4 y dejamos la 3, muy probablemente esta, premisa, ¿no?, que quede restante, pues no nos ayudará básicamente para llegar a lo que es a la conclusión, ¿correcto? Entonces tenemos que hay argumentos duales que tanto tienen premisas independientes como tienen premisas que trabajan de manera conjunta para llegar a una conclusión. Por último, con respecto a este asunto de diagramar argumentos, bien vemos que hay argumentos cuya conclusión no está enunciada. ¿Qué hemos visto hasta este punto? Que hay argumentos, digamos, que la conclusión está al principio, o puede estar en medio, o puede estar al final. Pero también hay argumentos cuya conclusión no está enunciada. Y aquí, ¿qué nosotros hacemos? Aquí llega nuestro punto de interpretación, o llega nuestro punto de creación precisamente de la conclusión, ¿no?
como por ejemplo, ahorita se me ocurre poner este asunto cuando hablábamos sobre el entimémano, donde nosotros con previa información sobre las premisas sacamos una conclusión que no está implícitamente en lo que es el argumento. Y vamos a ver el ejemplo. Dice, resulta sorprendente que todos los políticos o periodistas con los que he hablado, incluyendo los jóvenes intelectuales que apoyan a la OLP, afirman que los jóvenes egipcios no quieren combatir de nuevo. Premisa 2. Además, la ampliación del canal de Suez está en marcha y se están construyendo las ciudades de las orillas. Premisa 3. Es poco probable que una nación que planea entrar en guerra bloquee su ruta de acceso de esta manera. Tenemos que este argumento está constituido por tres premisas, pero realmente no nos está llegando a una conclusión, ¿no? Y todos los partidos, o sea, si leemos las tres premisas que tenemos, no hay una conclusión como tal. Entonces, ¿cuál sería la conclusión a través del analizarlo o interpretarlo? Y aquí estaría la conclusión que nosotros podemos llegar a través de la interpretación de este argumento, que es Egipto no atacará a Israel a través del canal de Suez de nuevo. ¿Por qué? Porque en este asunto pues se está ampliando y es poco probable que una nación que quiera planear entrar a una guerra bloquee su ruta de acceso de esta manera. Entonces tenemos que este argumento se diagramaría de la siguiente manera. Una premisa, ¿no? Que tenemos una premisa independiente, nuevamente, que vemos que nos está diciendo que los periodistas con los que ha hablado, incluyendo los jóvenes intelectuales que apoyan la OLP, afirman que los jóvenes egipcios no quieren combatir de nuevo. Y estas premisas que trabajan de manera conjunta le dan razón en este sentido para llegar efectivamente a lo que es a la conclusión, ¿no? Que serían premisas conjuntas porque habla, si nos fijamos aquí, habla sobre el canal de Suez y aquí nos está diciendo que es su ruta de acceso, ¿no? Entonces que sería muy poco probable que Egipto no atacara a Israel a través del canal de Suez de nuevo. Y cuando nosotros no encontramos la premisa de conclusión en el argumento, lo hacemos de esta manera, con líneas así como interrumpidas, y ponemos el número de la premisa que sería. Por lo tanto aquí tendría que ir el número 4, que sería la conclusión, ¿correcto? Entonces de esta manera se diagraman aquellos argumentos que no tienen una conclusión implícita en lo que es dentro del mismo argumento, es decir, que nosotros la tenemos que crear. ¿Para qué nos sirve este punto de diagramar argumentos? Como ya bien había dicho, para pues entender como mejor los argumentos, saber cuál es su estructura y en este caso pues poder saber cuántas premisas tiene, si hay premisas que trabajen de manera dual, si hay premisas que trabajen de manera independiente, si verdaderamente existe una conclusión o yo estaré llegando a una conclusión, ¿verdad? Con respecto a mi interpretación. Y saber en este sentido nos ayuda muchísimo para dos cosas en particular. Una, para refutar de cierta manera, para saber qué es lo que estamos refutando en este sentido. Y dos, porque hay muchas personas que a lo mejor no tienen como la posibilidad de practicar el debate o de estar haciendo prácticas dialécticas con respecto a otra persona. Por lo tanto, en este caso, me parece que un debatiente que quiera fortalecer su conocimiento con respecto a argumentación puede buscar argumentos, por ejemplo, en un periódico y puede ponerse a ver cuál es su estructura y empezar a evaluarlos. Cuántas premisas independientes tiene, cuántas premisas que trabajan de manera conjunta tiene, y esto incrementa y agudiza lo que es la manera de construir argumentos y en este sentido de poder refutarlos y por lo tanto también de poder compartirlos. Por lo tanto, diagramar argumentos nos ayuda en primer punto para analizarlos, segundo punto para refutarlos y en tercer punto para una práctica ahora sí que digamos autodidacta con respecto a siempre estar viendo cuál es la estructura de los argumentos, no simplemente estarlos escuchando y ver si verdaderamente tienen pues una lógica, ¿verdad? Con respecto a que nos hace ver más fácil la lógica del argumento cuando llegamos a poderlos diagramar, ¿no? Algo por ahí que yo dejo como análisis o como actividad, ¿no? Veo que el torneo de novatos intersociedades de debate se utiliza el modelo de debate parlamentario británico, ¿no? Donde, ¿por qué no sería como una práctica muy buena poder diagramar, ¿no? todo el discurso
de un primer ministro, ¿no? O de un líder de oposición o de alguno de los oradores de la mesa del modelo de debate parlamentario británico, para ver si es cierto que es lógico en esta medida, o para ver si es más retórico, o para ver más si se utiliza la lógica informal, etcétera, etcétera. Pero me parece interesante que hasta este punto del taller nos podamos plantear una práctica de tal manera que sería evaluar los discursos del parlamentario británico de esta manera, irlos escuchando detenidamente y poder irlos diagramando. Me parece también que para el jurado sería una práctica muy positiva cuando se esté evaluando el debate, ver y a utilizar esta técnica, ¿no?, de diagramar argumentos que nos da Irving Copy para ver si verdaderamente existe un argumento, ¿no?, para ver cómo es el componente de este argumento. Bueno, hasta aquí el asunto de la diagramación de argumentos, y vamos a pasar a el siguiente etapa del curso, y última, pero no menos importante, que son el modo y figura de los silogismos. Muy probablemente si vemos esto se nos haga un poco raro, o alguna persona que me esté escuchando y que esté viendo esta videoclase, pues ya le es muy familiar, que es la forma y el modo y la figura del silogismo, ¿no? Donde dice que la primera figura es M es P, S es M, por lo tanto S es P. P es M, S es M, por lo tanto S es P. M es P, M es S, por lo tanto S es P. P es M, M es S, por lo tanto S es P, ¿no? Todos los silogismos que nosotros nos podamos encontrar se podrán ver o podrán encajar en una de estas cuatro figuras por su estructura. Y recordar las dos preguntas cuando vimos el silogismo de Sócrates, en saber saber cuándo es una premisa mayor y cuándo es una premisa menor, y obviamente cuándo es, en este caso, una conclusión. ¿Correcto? Bueno, esas son dos preguntas que teníamos pendientes y vamos a aclararlas en esta parte del curso. M, ¿qué significa o cuál es el concepto de M? M es el término medio. Siempre en los silogismos hay un término medio, es decir, en que dos premisas contienen que ese término se repite en lo que es el silogismo, mejor dicho. P viene a ser el predicado y S viene a ser el sujeto, ¿correcto? Entonces todos vemos de esta manera. M, término medio, P viene a ser el predicado, S viene a ser el sujeto, ¿correcto? Por lo tanto, el sujeto es predicado. En este punto sería, por ejemplo, el término medio es predicado, el sujeto es término medio, por lo tanto, el sujeto es predicado. Y así podemos ver las siguientes formas y figuras de lo que es el silogismo. Y vamos a analizar el siguiente punto para verlo, que aquí me detendré un poquito para poder ir haciendo como que la práctica, ¿correcto? Solo déjenme ajustar esta parte. Ok, bueno, creo que aquí se ve bien para hacer la parte, ¿correcto? Bueno, entonces hablábamos sobre que teníamos pues que estas son los modos y las figuras, ¿verdad? De los argumentos. Y vamos a analizar el siguiente argumento. Todos los delincuentes juveniles son personas inadaptadas y algunos delincuentes juveniles son productos de familias desunidas. Por lo tanto, algunos individuos inadaptados son productos de familias desunidas. ¿Correcto? Aquí tenemos pues que, ¿cuál es la conclusión? Primero tenemos que identificar precisamente lo que es la conclusión. Y tenemos en este caso, ¿no? Vamos a llamar, todos los delincuentes juveniles son personas inadaptadas. Aquí tenemos una primera premisa, ¿correcto? Una primera premisa. Y algunos delincuentes juveniles son productos de familias desunidas. Entonces, aquí tenemos una segunda premisa. Algunos delincuentes juveniles son productos de familias desunidas. Por lo tanto, conector lógico ¿de qué? De conclusión, nos dice que tenemos una tercera premisa, ¿correcto? ¿Cuál es la premisa de conclusión? Para llegar a estas figuras, primero tenemos que identificar la conclusión.
Y en este caso pues sería la premisa número 3, ¿correcto? Que nos lo está dando el indicador, ¿okay? Que lo vamos a poner, digamos, lo vamos a poner de esta manera, ¿correcto? Esa es la conclusión. Algunos individuos inadaptados son productos de familias desunidas. Ya que tenemos la conclusión, vamos el siguiente paso para llegar a estas figuras. Tenemos que identificar cuál es el sujeto y cuál es el predicado. El sujeto siempre viene primero en la conclusión, que es algunos individuos inadaptados. Este es el sujeto y lo vamos a poner en rojito. ¿Cuál sería entonces el predicado? Son productos de familias desunidas, ¿sí? Entonces, productos de familias desunidas, que lo vamos a poner en azul, ¿correcto? Azul. Son productos de familias desunidas. Ok, entonces ya identificamos la conclusión. Vemos que individuos inadaptados es el sujeto y productos de familias desunidas es el predicado. El segundo paso que tenemos que ver es que dentro de estos dos, digamos, premisas, hay un término medio, hay un término que se repite. ¿Cuál sería en este asunto? Me parece que delincuentes juveniles, ¿correcto? Si bien se repite en la premisa 1 y en la premisa 2, vuelven a existir el mismo término que son delincuentes juveniles, ¿correcto? Este lo vamos a poner como amarillo, como, digamos, este color, verde color, me gusta el verde. Entonces, delincuentes juveniles es el término medio, ¿no? ¿Correcto? Ahora, para saber cuál es la premisa mayor de este argumento, tenemos que nos dice Stephen Covey que siempre va a ser la premisa mayor dentro de la premisa, que no sea la conclusión, donde encontremos el predicado. ¿Cuál es el predicado de este argumento? Bueno, nos dice que son productos de familias desunidas. Por lo tanto, está aquí familias desunidas, ¿correcto? Que en este caso iba así, familias desunidas. Entonces, tenemos que familias desunidas es el predicado, ¿correcto? Y en la premisa número 2 está el predicado. Por lo tanto, la premisa número 2 será la premisa mayor. Ojo en este punto. Siempre en cuya premisa esté el predicado, será la premisa mayor. Por lo tanto, ¿dónde está este término? Bueno, personas inadaptadas, ¿correcto? Personas inadaptadas sería en este asunto. Ahora, llegamos a la conclusión pues que donde esté el sujeto, en la premisa donde esté el sujeto, ¿sí? ¿Correcto? Va a ser la premisa menor, ¿ok? ¿Y cómo se diagrama? Bueno, tenemos que, vamos a leerlo de la siguiente manera. Premisa mayor sería la premisa número 2. Delincuentes juveniles son productos de familias desunidas, ¿correcto? Que delincuentes juveniles es el término medio es, en este caso, ¿qué sería? Predicado, ¿sí? M es P. Después tenemos que hacer la segunda premisa, que es donde está el sujeto. Es decir, M es S, ¿correcto? Por lo tanto, en este caso, S es P. ¿Vieron en este asunto cómo era el aspecto? M es P, es decir, y lo vamos diagramando conforme lo vamos leyendo. Pero ojo, se va diagramando por premisa mayor, luego premisa menor y al último la conclusión. Y lo vamos haciendo como van apareciendo los términos. Digamos, para aclararlo mejor, partimos de ¿cuál es la premisa mayor? Bueno, algunos delincuentes juveniles son productos de familias desunidas. ¿Cómo aparecen? Primero aparece, conforme a la lectura, M es P. M, que es el término medio, que se repite, y P, que son familias desunidas. ¿Correcto? Después, la premisa 1 sería la premisa menor, donde nos dice que M es el término medio que aparece primero y personas inadaptadas es el sujeto, que en este caso nos dice que es la premisa menor. ¿Correcto? ¿Cómo identificamos esto? Pues por la conclusión que nos dice algunos individuos inadaptados son productos de familias desunidas. Entonces S es P de esta manera. Y vemos si nuestro análisis surge con alguna de estas dos figuras, ¿sí? Entonces sería ¿cuál? La tercera figura.
¿correcto? Y así podemos llegar a cualquiera una de las figuras según cómo esté acomodado lo que es el argumento, ¿correcto? Cómo esté acomodado con respecto a sus premisas para llegar a lo que son estas figuras y poder evaluarlos de manera lógica, ¿verdad? Como nos está diciendo, si realmente tiene un aspecto lógico lo que es el argumento. Entonces, recapitulando, ¿cómo le hacemos para llegar a estas figuras? Primero, identificamos lo que es la conclusión. Después de que identificamos la conclusión, primero enumeramos las premisas, ¿correcto? Después vemos cuál premisa es la conclusión. Ya una vez que la tenemos identificada, vamos a identificar el sujeto y el predicado. Después de que identificamos el sujeto y el predicado en la conclusión, en las otras dos premisas del silogismo restante, vamos a ver cuál es el término medio. Y el término medio se repite en las dos premisas. Una vez que tenemos el término medio, vemos cuál es la premisa que tiene el predicado, que en este caso sería familias desunidas. ¿Por qué el predicado? Porque ahí nos vamos a dar cuenta cuál premisa es la que es la premisa mayor. Por lo tanto, donde esté el sujeto será la premisa menor. Por último, para llegar a la figura, vamos a ir con premisa mayor, que es donde está el predicado, y los vamos a ir apuntando conforme vayan apareciendo los términos. Vemos aquí que aparece primero el término medio, es P, luego M, que también aparece primero el término medio, es S, y por lo tanto vemos que S, como aparece primero, es P en este sentido. ¿Correcto? Entonces, básicamente este es el asunto para llegar a estas figuras. Ahora, ¿cuál es el modo? Y el modo básicamente va con respecto a si las afirmaciones son universales o son particulares. Y esto lo podemos ver en el silogismo con estas palabras. Todos, algunos, ¿sí? Por lo tanto, algunos. Entonces, ¿aquí cómo se llega? Bueno, nos dice que algunos, ¿verdad? Esta premisa 2, que en este sentido es universal, ¿verdad? Que en lógica podemos decir que esta afirmación es universal afirmativa, ¿correcto? Después vemos que todos los ¿por qué en este asunto, por qué afirmativa, universal afirmativa? Pues porque está afirmando que los delincuentes juveniles son productos de familias desunidas. Vemos la segunda premisa, dice todos. Entonces, perdón, aquí me he equivocado, un error de dedo. Dice que algunos, ¿verdad? Entonces aquí sería en este sentido particular afirmativa, ¿verdad? Particular afirmativa, ¿correcto? Y después tenemos en este sentido todos, como la premisa 1, que es la premisa menor, recordemos, nos dice que es universal. Universal, también afirmativa. Y la conclusión dice algunos, en este caso sería particular afirmativa. ¿Correcto? Entonces, en este sentido, vemos que tenemos tres premisas, dos que son particulares y una que es universal. Y de ahí, en este sentido, pues se da y se llega al modo y se llega a lo que es la figura, de lo que es el silogismo categórico, ¿verdad? Bueno, basta decir, pues, en conclusión, que ¿para qué nos ayuda este sentido? Pues nuevamente, como nos ayudaba para diagramar argumentos, ¿no? Para saber cuál es la figura, cuál es en este sentido, cuál es el modo, ¿no? Cuáles son como esta carga que tienen las premisas, que si son universal afirmativa, particular afirmativa, universal negativa o particular negativa, ¿correcto? Y también pues observar en este sentido cómo nos ayuda esta lógica formal para hacer mejores argumentos, comunicar mejor los argumentos, tener una lógica también en el lenguaje para poder compartir lo que son los argumentos y que nos ayude al momento de estar debatiendo, ¿correcto? Basta decir pues que para mí realmente fue un honor. También cabe decir que fue todo un reto porque es bastante difícil hablar si bien es cierto, es muy difícil hablar sobre lógica y todo. Ahora en un medio digital, ¿no? En estar haciendo como ciertas figuras, estar
que facilita más al momento de tener como esta charla de manera personal frente a una pizarra, pero considero que para mí fue un reto y un reto del cual estoy muy orgulloso, puesto que nunca en este sentido lo había hecho, compartir esta clase y este conocimiento de manera digital con una videoclase. También considero que por efectos de la misma clase, a lo mejor muy probablemente existieron cosas que no se entendieron, sin embargo, pues dejo mis datos para poder hacer incluso pues una videollamada, ¿no? Para poder aclarar ciertas dudas e incluso si no, simplemente para poder profundizar más en estos temas de la lógica, en el campo de la argumentación, de la retórica, del lenguaje, que yo realmente soy un apasionado. Entonces, para mí sería un honor poder seguir charlando con todas las personas que me escuchan, para poder seguir mejorando yo como tallerista, incrementando mi conocimiento, potencializándolo más, agudizándolo, y que pues armar una red, ¿no? Donde se esté compartiendo lo que es todo este conocimiento de la lógica, de la argumentación. Y como bien digo, si se tiene pues alguna duda o alguna aclaración o alguna recomendación, pues dejo mis datos, por aquí dejo mi correo, mi celular, mi Facebook, ¿no? Así me pueden encontrar en Facebook. Y por último, ya para cerrar, para despedirnos de esta clase, me gusta siempre cerrar como me gusta siempre empezar también los talleres con una frase. Y esta es una frase de Jack Kerouac, otro de mis escritores favoritos, que este escritor encabeza un movimiento contracultural muy importante de Estados Unidos que se llamaba la Generación Beat, que él dice, bueno, no temas o te avergüences por la dignidad de tus experiencias, lenguaje y conocimiento. Compone de forma salvaje, indisciplinada, pura, que venga desde abajo, entre más loco, mejor. Considero que nunca nos debemos de avergonzar de cuánto sabemos y de si lo que sabemos es la verdad o es lo correcto, porque realmente no existen las verdades absolutas, ¿verdad? Sino simplemente tenemos que componer de forma salvaje, tenemos que estar creando, pensando en este sentido, sin ninguna limitante social o sin ninguna limitante intelectual, en fin, sin ninguna barrera. Sin más que decir, fue un honor y espero se aproveche esta videoclase y pues realmente agradecer al torneo de novatos Inter Sociedades de Debate que me dio la oportunidad de compartir esta videoclase. Nos vemos pronto, espero que nos veamos pronto por allá en Perú o aquí en México, que es su casa, para seguir charlando sobre estos temas. Un saludo nuevamente desde Guadalajara, Jalisco, México y los esperamos por acá pronto. Muchísimas gracias y fue todo un placer.